Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y hay libros que nos transportan a mundos llenos de fantasía y de los cuales nos gustaría formar parte, pero hay otros que nos sumergen en ciudades o reinos tan viciados o llenos de peligros que no la pensaríamos dos veces antes de considerar siquiera poner un pie en ese lugar. Y justo este es el clima que se respira en Ciudad Misterios, el lugar en donde se desarrollan las historias que el autor Julio Groten nos comparte en su libro Retrato de un gato rojo en un fondo negro. En esta obra, Retrato de un gato rojo en un fondo negro, su autor Julio Groten nos comparte qué es lo que sucede en Ciudad Misterios. Una población con características coloniales que parece haberse quedado atrapada en el tiempo. Las calles son adoquinadas, las construcciones se están derruyendo, la misma iglesia de cantera rosa ya es negra. El clima que se respira ahí está completamente viciado. Y cuando digo completamente, me refiero a que tanto el aire que se respira ahí, como el agua, como las construcciones, incluso las mismas personas, parece que han sido contaminadas con algo más que suciedad. Hay una maldad intrínseca en cada uno de los personajes que aparecen aquí, que de alguna manera parece que es la misma ciudad la que los motiva a comportarse de esa manera. Por lo tanto, en esta obra, el principal protagonista es su ciudad. La ciudad es la que hace que todo ocurra, pero sus personajes también son un tanto interesantes. Aquí no les voy a hacer un resumen de lo que trataría cada uno de los relatos que vienen aquí, porque algo que hace Julio Groten es contarnos cuentos que se van intercalando unos con otros. O sea, no te pone un cuento completo, termina y luego el siguiente cuento, luego el siguiente cuento. No, digamos, empieza con cuento A, no lo termina, sigue con cuento B, no lo termina, sigue con cuento C, y luego retoma cuento A, luego mete cuento D, y es así, sección tras sección tras sección de diferentes relatos. Y conforme vas avanzando, tienes que ir como concatenando qué es lo que está sucediendo en cada historia de manera independiente, pero también te va dejando pistas de cómo se van interconectando estas historias como parte del tejido social que hay en la ciudad. Como algo que sucede con una persona en un punto de la ciudad, con el devenir de los sucesos termina impactando con otra en otro lado completamente diferente. Lo que sí les puedo decir es que, independientemente de lo que pase, ninguna de las historias que vienen aquí tienen un final feliz. Vamos pasando a lo que es la evaluación de esta obra. Y antes de meternos de lleno en eso, quiero compartir con ustedes un pequeño fragmento para que vean por qué le di ciertos puntos en esta primera parte, que es la voz narrativa. Y dice así: su padre era un buen hombre antes de la primera botella. Luego del primer trago iniciaba la metamorfosis. Comenzaba a hablar solo, balbuceaba frases extravagantes, reñía con sus demonios invisibles. Luego decaía, se entregaba a una profunda melancolía, mientras todos en casa guardaban silencio, temerosos, sabedores de la violencia que sobrevendría y que no podrían evitar. Miraban la puerta, las ventanas, todo cerrado a cal y canto, y el terror les sobrecogía el corazón. De súbito, al menor ruido, el espantoso estallar de la tormenta tras la calma inicial. Eso que acaban de escuchar es Julio Groten en su mejor momento, y aún así hay un par de cacofonías por ahí. Y miren, la voz narrativa, si se mantuviera así a lo largo del texto, sería posiblemente un 4 de 4, pero es bastante inconsistente. Lo que acaban de escuchar es pues muy elocuente, a pesar de los errorcillos de dedo que se le pudieron haber ido por ahí, pero la voz narrativa es bastante elocuente, transmite lo que quiere transmitir y no es obvio
O sea, nos está hablando de una situación que va a desencadenar en algo más grande, pero no nos lo dice directamente, sino que va estableciendo poco a poco el cómo se detona la situación. Pero hay otras partes en donde se olvida de este lenguaje y se hace 100% descriptivo. Y hay otras partes en donde se hace demasiado coloquial. Entonces es una voz narrativa que fluctúa a lo largo de la obra. Y miren, si esto hubiera sido una decisión creativa, de que dijeran, ok, voy a utilizar diferentes voces narrativas, porque están pasando muchas cosas en toda la ciudad con muchos personajes. Entonces, para lo que acontece con cada personaje, voy a intentar utilizar una voz narrativa diferente, como si yo no fuera un narrador omnisciente, sino que diferentes voces en diferentes partes de la ciudad me están pasando lo que está ocurriendo y lo voy a redactar aquí como ellos me lo dijeron. Si hubiera sido así, hubiera estado genial, porque cada parte de cada historia tendría una voz narrativa diferente, pero dentro de los mismos fragmentos de los cuentos que ya están divididos, pues se dan estas fluctuaciones en la voz narrativa. ¿Es algo que te perjudique la lectura? Pues no, pero si de repente se siente muy raro que esté describiendo algo como lo que les acabo de leer y después diga que siempre le había cagado que la llamaran así, haciendo referencia a un cuento con una persona a la que le dicen de cierta manera. Cuando lo lean van a entender en dónde. Les digo, es un tanto inconsistente la voz narrativa. Y por ese aspecto, en este primer área de evaluación, este libro se lleva 2 de 4 puntos posibles. El segundo aspecto que vamos a evaluar es la premisa y la trama. Y hablando de la premisa, pues el planteamiento de qué cosas horribles suceden dentro de una ciudad que podría parecer común y corriente, ya se ha trabajado pues muchas veces, digamos que no es como muy original. Aquí mismo he revisado varios libros que tienen esta misma premisa. Solo por mencionar a 2 autores que se han reseñado en el canal, tenemos a Luis Román Hernández con sus 2 volúmenes de Deimos y tenemos a Ramón L. Morales con Labios de Carmín y Sombras de Carmín. Entonces es una premisa que digamos no es la más original, pero la manera en que aborda sus relatos y cómo se van intercalando las historias de sus protagonistas, unas más que otras, digamos que salva esa parte de la premisa. Sí, es algo que pues ya se ha visto en otros lados, pero la manera en que lo aborda y las cosas tan horribles que llegan a suceder en Ciudad Misterios, rescata esa parte de la premisa. Pero en cuanto a la trama, pues aquí sí la manera en que está editado es una navaja de doble filo. Y les voy a decir por qué. Ya les mencioné, esta historia podría considerarse como una novela conformada por varios cuentos, pero los cuentos no vienen de principio a fin, sino que están seccionados y te los va dando por partecitas revueltas. Entonces, cuando tú te encuentras una sección de un relato en el que a un personaje le está pasando algo y te lo deja inconcluso, pues a lo mejor tú ya te habías enganchado con ese personaje, con la emoción, con la situación. Te lo corta y te empiezan a aparecer secciones de otros cuentos o de otros relatos con otros personajes y ya no sabes en qué momento va a volver a aparecer esa parte que te había enganchado. E igual, el siguiente te puede tener igual y el siguiente te puede tener igual. Y bueno, en cuanto a cuestión de trama, a lo que voy con esto, el hecho de haberlo dividido así sí te mantiene en tensión constante, porque quieres saber qué es lo que va a pasar con ese personaje que te dejó en suspenso. Pero cuando llegas a la continuación de ese relato en específico, la emoción que tú ya tenías con ese personaje con el que ya habías enganchado y te habías preocupado, ya no está ahí. Tienes que volver a reconectar. Y como los fragmentos, algunos son muy pequeños, incluso de 2 párrafos, pues apenas estás volviendo a engancharte con ese personaje para cuando se acabó esa sección y nos vamos a otra historia. Lo que debo de mencionar aquí es que no hay ningún relato, no hay ningún personaje que decepcione. Lo que sí llega a resultar un poquito anticlimático es que por la manera en que están divididos los textos, no sabes en qué momento va a terminar la historia. Y hay algunos cuentos que sí tienen final o algunos relatos que sí tienen final, pero como tú estás a la expectativa de cuándo va a continuar la historia,
pues realmente no te das cuenta de que ya terminó y se siente hasta cierto punto anticlimático. O hay otros relatos que tienen un final que tú dices, wow, esto está genial, pero 3, 4 páginas más adelante te das cuenta que eso que habías leído no era el final, entonces le quita toda la épica de lo que había sucedido. Se me ocurre aquí el caso de 2 chicas que pues no viven felices con sus maridos, se reencuentran, deciden irse y pasa algo con ellas. Y ese final de esa situación que sucede con ellas está genial para cerrar con la historia. Pero 2, 3 páginas más adelante te das cuenta de que ese no era el final. Entonces ese hype en el que te había dejado se baja un poco. Entonces sí, la conclusión de algunos cuentos llega a ser anticlimática porque no te das ni siquiera cuenta de que esa historia ya llegó a su fin. Y otra consecuencia de esto es que hay personajes con los que te quedas con la duda de ¿eso ya fue todo? ¿O había algo más? Y se siente que quedan muchos arcos de personajes abiertos. Por todo lo que acabo de mencionar, en premisa y trama, esta obra se lleva 2 de 4 puntos posibles. El siguiente aspecto a evaluar es la ambientación y el ritmo. Y en cuanto a ambientación, miren, no tengo nada malo que decir. De principio a fin, sientes esta ciudad y el ambiente que hay dentro de ella, como les decía. Es muy opresivo, muy viciado, es una trampa básicamente para las personas que viven ahí. Y cuando comienzas a ver las cosas que suceden dentro de esta ciudad y cómo te describe los lugares, los puentes, las estatuas icónicas del lugar, cómo se cruzan las calles, o sea, es una ciudad que se siente muy real. El ambiente lo sientes así como de te impregna, por decirlo de alguna manera. Ahí miren, de principio a fin, muy bien la ambientación. Pero en cuanto a lo que es el ritmo, por esta misma cuestión de cómo está dividido, se siente un poco extraño. Porque les digo, estás enganchado leyendo algo que no sabes si va a terminar ahí o no. Y conforme vas avanzando, vas sintiendo esa acumulación de información de tantos personajes y tantas historias que están transcurriendo en el mismo mundo y que te la están contando al mismo tiempo, que ya no sabes para dónde voltear. Y en ocasiones, o al menos eso me pasó a mí, cuando comienzas a leer una sección, ya no sabes exactamente de qué historia, de qué personaje se trataba, hasta que comienzas a avanzar y dices, ok, claro, esta historia era de fulano de tal. Pero bueno, en cuanto a ritmo, sí se siente esa acumulación y de momento como que te atoras o ya no sabes para dónde ir por todo lo que te está dando. Y a veces, de manera súbita, aparecen otras cosas que dices, ay, a ver, hay que sumar algo más a esta bola que ya tenía medio armada con los cuentos que me estaba contando. Y bueno, por esto que acabo de mencionar, en ambientación y ritmo, esta historia se lleva 3 de 4 puntos posibles. Vamos pasando a lo que son los personajes y los diálogos. Y miren, los personajes, muy bien. Sus interacciones rayan en la perfección. Comprendes muy bien quiénes son, de dónde vienen, cuál es el papel que desempeñan y por qué hacen lo que hacen y por qué les pasa lo que les pasa. Pero hay un problemilla con... Es que les digo, esta cuestión de haber seccionado así los cuentos y haberlos intercalado. Como es tanta la información que tienes que recordar de todos los personajes y como te los va presentando de manera aleatoria, incluso ya muy avanzada la obra te sigue presentando personajes, pues ya es difícil mantener ese compromiso emocional que habías invertido con algunos desde el inicio. Entonces, pues digamos que poco a poco se diluye esa sensación de, sí, este es mi gallo, y terminas diciendo, hay otro cuento más. Entonces, bueno, te empieza a generar esa cuestión. Al casi finalizar el libro, te vas a sentir quizás agobiado por toda esa información que tenías de cada personaje y que realmente no sabes si su historia llegó al fin o no, o si va a haber otro libro en donde le dé continuidad a estos relatos con estos personajes, porque algunos arcos quedan, algunos arcos de personaje quedan inconclusos. Pero bueno, ya no le voy a dar más vueltas ahí. Por esta cuestión, en personajes y diálogos se lleva 3 de 4 puntos posibles.
Y aquí voy a hacer un par de observaciones que no van a afectar para nada la evaluación. Esto ya es algo muy personal. La primera es que les voy a hacer una recomendación. Si ustedes compran este libro, al estarlo leyendo, quizás sería conveniente que consiguieran unos post-its y vayan marcando las secciones de cada cuento. ¿Para qué? Para que al final, ya que conocen la obra completa, ya que saben cuál es el contexto, cómo funciona Ciudad Misterios, qué es lo que hay ahí, qué es lo que está pasando en el trasfondo, quizás puedan releer, pero solamente lo que le pasa a uno de los personajes, centrarse en un solo cuento o una sola historia o relato, no sé cómo clasificarlo aquí, me cuesta trabajo. Pero bueno, si le damos seguimiento de principio a fin, sin todas las interrupciones de las demás historias, quizás conectes de mejor manera con ese personaje. Esa sería como una recomendación, irlo marcando y releerlo, pero ya no así, de seguidito, sino centrándote en cada historia de manera independiente. Y la segunda cuestión que quiero abordar antes de pasar al siguiente aspecto de la evaluación. Hablemos de Freire. ¿Quién es Freire? Este es Freire, el gato que aparece en la portada y que le da título a la obra. Pero a ver, ¿qué es exactamente Freire? Sí, es un gato rojo que fuma una pipa, que habla y observa todo lo que está pasando en la ciudad. De hecho, es demasiado inteligente y sarcástico este gato. Pero no queda claro qué es. Al principio te menciona, y de hecho ya más adelante te lo vuelve a mencionar, que es producto del delirium tremens, o sea, alucinaciones por alcoholismo, de uno de los personajes. Un hombre llamado Andrés que porta un zarape naranja. Pero otras personas también lo ven, lo escuchan, interactúan hasta cierta forma con él. Entonces, a ver, es una proyección que se materializó de la mente de este personaje y por eso todos lo pueden ver. O vive al mismo tiempo en la mente de todos los personajes como si fuera alguna forma o si fuera producto del imaginario colectivo de Ciudad Misterios y que por lo mismo que es Ciudad Misterios, de alguna manera encarnó en este gato. Pero quién sabe, porque cuando inicia la historia, el hombre del zarape naranja apenas va llegando a la ciudad y el gato ya está con él. Entonces, a ver, ¿qué es? O si es producto de la imaginación de este sujeto, ¿por qué los demás lo ven? Yo no sé. Aquí no se explica. Léanlo y saquen sus propias conclusiones. Y vamos pasando al siguiente aspecto, que es la ortografía y la edición. Y para eso también me quiero tomar la libertad de leerles un pequeño fragmento para ejemplificar algunos detallitos que trae este libro por ahí. Y aquí dice: recordar que dejó su auto tan lejos la desanimaba de verdad. Y luego, venirse a meter en las fauces de un lobo engañosamente inocuo le parece lo más estúpido que ha hecho en su vida. Soy una estúpida, se dice. Está determinada a dar media vuelta e irse. Justo al llegar a Bragadante 422, él se vuelve a ella. Tienen contacto visual, por unos segundos. Hay malicia en esa mirada. Annette cree que algo está por pasar. Reduje un poco lo que iba a leer, pero miren, ahí hay algunas cacofonías. Si leen el párrafo previo, se van a encontrar palabras repetidas. Y el final. No lo leí mal, así viene. Annette cree que algo va a estar por pasar. En otros videos ya les he mencionado que hay frases de arrepentimiento en los libros. Esas frases en las que ya tenemos la idea y luego quitamos una parte y luego volvemos a redactar. Y decimos, ya quedó, pero se nos pueden ir palabras. Aquí a lo mejor el autor escribió, Annette pensó que algo va a pasar y pudo pensar, no me gusta. Quitó una parte, luego agregó otra, pero el va se le quedó ahí. Entonces la frase ya quedó rara. Les pongo este ejemplo porque tiene varios errores de este tipo. Frases de arrepentimiento, también tiene errores de dedo. Y le hizo falta que por ahí le dieran, no sé, una checadita, corrección de estilo. En el video anterior hablamos con una correctora de estilo y por qué es tan importante la labor de estas personas, pero bueno, no me voy a meter en esos detalles. Sí le hizo falta algo de trabajito ahí, darle una revisadita con calma. Y otra cuestión en la edición, esto ya es 100% edición. La manera en que está construido el libro no te da respiro.
viene una sección de uno de los relatos, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, de principio a fin, separada solamente por un espaciado doble y marcado con un número para que no te pierdas en dónde vas. Entonces eso genera una fatiga visual, no te da respiro. Gracias a Dios la letra tiene un buen tamaño y eso hace que sientas que avanzas rápido con la lectura, pero llega un momento en el que empiezas a sentir así como el ay, no me está dando descanso, no me dividió los capítulos y me dejó al menos una paginita en blanco para sentir que respiro y sigo avanzando. Les digo, se siente ahí algo cansadillo, pero bueno, tomando a consideración esta cuestión de que pues sí, tiene algunos errorcillos de ahí de dedo o frases de arrepentimiento que, bueno, los errores habituales en puntuaciones o acentos. Esta obra, en ortografía y edición, se lleva 2 de 4 puntos posibles. Antes de cerrar con el video, quiero hacer aquí otro paréntesis para explicar algo que me llamó la atención. El libro, todas las historias que nos está planteando dan la sensación de que están ocurriendo a la par, todas al mismo tiempo en un par de días, pero en diferentes secciones del libro, en diferentes relatos, cambia la estación del año. En unas dice que es verano, en otras dice que es otoño, o cambia el mes. En algunas dice que es marzo, en otras que es agosto, en otras que es octubre. Y yo me pregunto, a ver, ¿esto fue un error por parte del autor al momento de escribirlo? ¿O fue una decisión consciente para hacernos sentir a nosotros que esa ciudad está tan viciada que incluso la percepción del tiempo no es normal? No todos viven el mismo día, aunque en tiempo y espacio estén en el mismo día. No lo sé. Ustedes también léanlo y lleguen a sus conclusiones. Y por todo lo anteriormente dicho, esta obra se lleva una puntuación de 12 de 20 puntos posibles. Que sí, o sea, nos refleja que tiene sus detallitos ahí de edición, de ortografía, como todos o la mayoría de los libros de autores autopublicados, que sí va a requerir un esfuerzo consciente y constante de estar recordando mucha información de muchos personajes, de historias que están ocurriendo al mismo tiempo y que a lo mejor te va a costar trabajo recordar lo que le está sucediendo a un u otro personaje, pero que al final, dentro de lo que acontece en Ciudad Misterios, es un placer ir descubriendo lo que le pasa a uno, a otro o a otro personaje, y que de alguna manera esta ruleta rusa de no saber cuándo va a iniciar o a terminar un cuento te mantiene interesado de principio a fin. Si quieres conseguir una copia de Un gato rojo, siempre me trago con el título de este libro, Retrato de un gato rojo en un fondo negro, aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar algunos vínculos a las redes sociales del autor Julio Groten para que te pongas en contacto con él y le preguntes cómo puedes conseguir una copia. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.